Muy buenas tardes, señores profesionales de la ingeniería. Un cordial saludo a nombre del Centro de Actualización Profesional para Ingeniería SCAPI. Hoy continuando con el curso de capacitación profesional en implementación y cumplimiento de protocolos sanitarios y de bioseguridad para prevenir riesgos del COVID-19 en obras de construcción, minería e industria. Quien les habla el ingeniero Rafael Morales, ingeniero de minas, especialista en seguridad según el trabajo, así como también en procesos mineros y constructivos. Soy consultor en sistemas integrados de gestión y auditor interno de sistemas integrados de gestión. Bien, el día de ayer estuvimos viendo los lineamientos y protocolos sanitarios y de bioseguridad aplicados a la construcción. Esta normatividad aplicada al mundo de la construcción tiene una serie de lineamientos que justamente permitirán el cumplimiento de protocolos sanitarios y de bioseguridad para garantizar la integridad de los trabajadores, así como tener las instalaciones debidamente desinfectadas y, sobre todo, permitir una actividad laboral sin ningún riesgo de contagio por el COVID-19. El día de hoy tenemos tres aspectos muy importantes. Cuando nos mencionan la palabra peligro, inmediatamente pensamos en cosas que nos pueden causar daño. Pero existen varios tipos de peligros. Como peligros físicos, peligros químicos, peligros biológicos, peligros ergonómicos, peligros psicosociales, peligros naturales, peligros psicológicos y peligros sociales. Peligros físicos son aquellos que provienen de energías mecánicas, ruido, temperaturas extremas, calor, frío, iluminación, presión atmosférica, radiación. Tienes que tener cuidado, en esta zona hay riesgo de radiación. Pero, es que no todos sabemos leer esos avisos. Pero, ¿no pasaste una inducción? Vibración. Peligros químicos. Son aquellos que provienen de manipulación, uso y almacenamiento de sustancias como polvos, humos, gases, vapores y neblinas. Esta contaminación me tiene harto. Peligros biológicos. Vamos a ver. Son aquellos que provienen de seres vivos micro y macroscópicos patógenos, como bacterias, virus, hongos, parásitos y vectores. Peligros ergonómicos. Son aquellos que provienen de las relaciones del hombre y su medio de trabajo, como posturas, fuerza, repeticiones, velocidad, aceleración, duración, tiempo de recuperación, carga dinámica, vibración. Peligros psicosociales. Son aquellos que provienen de las relaciones humanas, intensidad del trabajo, inestabilidad del trabajo, peligros locativos y ambientales, estrés, fatiga, síndrome ansioso depresivo. Peligros naturales. Son todos aquellos peligros generados por la naturaleza, como lluvias torrenciales, huaicos, nevadas, tormentas eléctricas, inundaciones, sismos, terremotos, etc. Peligros psicológicos. Son aquellos que afectan el comportamiento del trabajador y pueden ser preocupaciones, miedo a la oscuridad, miedo a la altura, etc.
Peligros sociales. Son aquellos que provienen de asistir a fiestas, beber licor en una cantina, asistir a lugares de dudosa reputación, pecados, etc. Por último incluiremos un peligro que no se mencionó, y se trata de los peligros eléctricos. Son aquellos que provienen de la manipulación de alta tensión, baja tensión, y por estar expuesto a electricidad estática. Si bien resumiendo, los peligros son todo aquello que nos puede hacer daño. Hay maneras de controlar los riesgos. Una de las maneras es no estar cerca en la zona de influencia de estos peligros. Lo que es prácticamente imposible si trabajamos con estos peligros. La segunda manera es ejecutar la jerarquía de controles, es decir, 1 eliminar, 2 sustituir, 3 controles de ingeniería, 4 controles administrativos, 5 equipo de protección personal. Aplicando estos consejos, no tendremos daño alguno. Hasta pronto. Hablaremos de los protocolos aplicados a la minería e industria, así como también veremos los aspectos más relevantes de la inspección de SUNAFIL respecto al cumplimiento de protocolos sanitarios y de bioseguridad, así como también una matriz hiper respecto a este riesgo biológico y las acciones de control para justamente prevenir y evitar el contagio de los trabajadores por el COVID-19. Dicho esto, damos inicio a nuestro curso del día de hoy. Bien. El protocolo sectorial en el sector minería. En el marco de la reactivación gradual de actividades dispuestas por el Decreto Supremo 080-2020 del 3 de mayo de 2020, se publicaron las siguientes resoluciones. La resolución ministerial número 128-2020 de MINEM, del 6 de mayo, que aprueba el protocolo sanitario para la implementación de medidas de prevención y respuesta al COVID-19 en el sector de subminería, en el subsector de hidrocarburos y en el subsector de electricidad, denominado el protocolo sanitario. El 6 de mayo también se publica por resolución ministerial 121-2020, se aprueban los criterios de focalización a ser aplicados para la reanudación de actividades de explotación, beneficio, almacenamiento, transporte y cierre de minas, de la gran minería y de los proyectos contenidos en el plan de infraestructura para la competitividad en el ámbito del sector energía y minas. Los criterios de focalización contemplan que establece la obligación de las empresas de comunicar las incidencias y el cumplimiento a través de los sistemas digitales o correos electrónicos del MINEM. Establece que las direcciones generales del MINEM realizarán el seguimiento y cumplimiento de las disposiciones de la resolución, así como también dispone que las actividades permitidas en el Decreto Supremo 044-2020 del 15 de marzo y sus modificadores se adecúan sin paralización. Esta presentación indica que la actividad minera de la gran minería también tiene que cumplir los protocolos de reanudación de sus actividades propiamente dichas. Cabe recalcar que de acuerdo al Decreto Supremo número 080-2020 de la PCM, que previamente al reinicio de las actividades, las empresas de la gran minería deben elaborar el plan para la vigilancia, prevención y control del COVID-19 en el trabajo,
denominado el Plan de Vigilancia, observando los lineamientos para la vigilancia de la salud de los trabajadores con exposición de riesgo al COVID-19, aprobado por la Resolución Ministerial 239-2020. El protocolo sanitario y los criterios de focalización deben de contemplar y deben ser registrados en el Sistema Integrado para el COVID-19, denominado SICOVID, del Ministerio de Salud, para su aprobación sectorial. Este protocolo sanitario, cabe indicar, establece los criterios específicos para la gestión de la seguridad y la salud en los subsectores bajo competencia del Ministerio de Energía y Minas, el MINEM, frente al riesgo de contagio del COVID-19. Sus disposiciones deben ser aplicadas por las empresas de los sectores a sus trabajadores y contratistas que tengan a bien su cargo. Las disposiciones más relevantes tenemos el protocolo sanitario. Establece que las empresas deben considerar como parámetros para la elaboración de su plan de vigilancia el número total de trabajadores con vínculo laboral y vínculo civil, la nómina del personal de servicio de seguridad y salud ocupacional, los puestos de trabajo y su nivel de riesgo. La aprobación del plan de vigilancia seguirá la siguiente ruta: aprobación por parte del Comité de Seguridad y Salud en el Trabajo o el supervisor de seguridad en un plazo de 48 horas el presente plan. Remisión al viceministro correspondiente del MINE para su validación. Remisión al Ministerio de Salud a través del Instituto Nacional de Salud. El protocolo sanitario dispone que para el traslado, regreso o reincorporación al trabajo de trabajadores y contratistas del sector debe cumplir con presentar su ficha de sintomatología, evaluación física presencial a cargo del Servicio de Seguridad o Salud en el Trabajo, el cual consiste en el control de temperatura 2 veces al día, evaluación de síntomas, rastreo de contactos y aplicación de pruebas para COVID-19 para trabajadores de muy alto riesgo y mediano riesgo, según lo determine el empleador. Observar criterios de desinfección, distanciamiento social, ventilación, higiene para el transporte personal vía terrestre, marítimo, fluvial y aéreo. Disposiciones más relevantes del protocolo sectorial de minería. Las unidades, las instalaciones y centros de control del protocolo establece que los empleadores deben cumplir con medidas de higiene y desinfección continua, según sus cronogramas y también según sus horarios o turnos o guardias. El protocolo también contempla disposiciones para el manejo de casos sospechosos o confirmados de COVID-19, las cuales señalan que el empleador debería implementar espacios temporales aislados para la recepción y evaluación de casos positivos. La referencia de pacientes positivos que realice en ambulancias dispuestas únicamente para este fin. El seguimiento de los pacientes hasta el alta correspondiente. Y la reincorporación al trabajo para casos positivos se podrá dar luego de 14 días de iniciado el aislamiento domiciliario o el alta médica. En cuanto a las disposiciones específicas para campamentos y alojamientos externos, el protocolo demanda que se respete un margen de distanciamiento no menor a 1.5 metros, así como el criterio de focalización territorial y obligación de informar incidencias. Disposiciones más relevantes. Existen criterios generales. Las empresas de los sectores supervisados por el MINEM deberán contar con un plan de vigilancia aprobado, observar los lineamientos del MINSA y no contar con medidas administrativas o judiciales de paralización por asuntos propios de su jurisdicción o algún problema que hubiesen tenido antes de este
de este estado de emergencia. Criterios para minería. Están comprendidas dos aspectos: las actividades de explotación, beneficio, almacenamiento, cierre de minas y transporte de la gran minería y sus actividades conexas, con un rango superior a 5.000 toneladas métricas por día, de acuerdo con el Decreto Supremo C02 del 91 de Energía y Minas, y proyectos de construcción de interés nacional, de conformidad con la Ley 29.151 y su reglamento y sus actividades conexas. Ambas deben cumplir con A. Contar con campamentos mineros y o acondicionar componentes auxiliares o, en su defecto, disponer de alojamiento externo dentro de la provincia de la unidad, de uso exclusivo de los trabajadores. Haber declarado producción a diciembre de 2019 a través del Estamin, es un portal donde se declaran las estadísticas en minería. El 6 de mayo que se publica esta resolución ministerial 128/2020 MINEM-DM, donde se establece el protocolo sanitario sectorial para la implementación de medidas de prevención y respuesta frente al COVID-19 en las actividades del subsector minería, subsector hidrocarburos y subsector electricidad. El 12 de mayo se edita una edición extraordinaria que se publica mediante resolución ministerial 135/2020, MINEM-DM, que modifica el documento técnico denominado Protocolo Sanitario para la implementación de medidas de prevención y respuesta frente al COVID-19 en la actividad de subsector minería, subsector hidrocarburos y subsector electricidad, a fin de adecuar sus disposiciones a las modificaciones establecidas por la Resolución Ministerial 265/2020 y el Decreto Supremo 83/2020 de la PSM. En esta edición extraordinaria que se produce después de una semana aproximadamente entre una resolución ministerial y la otra, existen unas modificaciones en su respectivo contenido, donde justamente el denominado protocolo sanitario contempla unos aspectos que se detallan a continuación, que son muy importantes por tenerlos muy en cuenta. Se determina el grupo de riesgo, conformado por las personas mayores de 65 años o quienes cuenten con determinadas morbilidades, tales como hipertensión arterial, diabetes mellitus, enfermedades cardiovasculares, asma, enfermedad pulmonar crónica, insuficiencia renal crónica, cáncer, obesidad, u otros estados de inmunosupresión, u otros que establezca la Autoridad Nacional de Salud. Justamente estas son las modificaciones que contempla esta resolución ministerial 129/2020 del MINEM. Se considera que la obesidad con índice de masa de 40 más es un factor de riesgo. Justamente, según los estudios médicos a nivel mundial, establecen que las personas que tienen sobrepeso con este índice de masa superior a 40 son también personas de riesgo que pueden ser susceptibles a ser contagiados o también a tener el cuadro del COVID-19 de un estado grave a crónico, que puede ocasionar o desencadenarles la muerte. También en este plan de vigilancia para la prevención y control de COVID-19 en el trabajo en el sector minería, establece que el plan es remitido al Comité de Seguridad y Salud en el Trabajo o al Supervisor de Seguridad y Salud en el Trabajo, el empleador o empleador, que según corresponda, para su respectiva aprobación en un plazo máximo de 48 horas. Una vez aprobado por el comité, es remitido al viceministro respectivo del MINEM para la verificación que su estructura y contenido mínimo, conforme al documento técnico que establece la resolución ministerial 239 y sus modificadores posteriores, se cumplan, así como también el plan remitido debe ser por los empleadores al MINSA para las acciones pertinentes en el marco del Sistema Integrado para el COVID-19, denominado SICOVID. Eso hay que tenerlo muy en cuenta. Se debe priorizar o implementar, de ser el caso, el trabajo remoto en el personal considerado en grupo de riesgo. En caso la persona desee concurrir a trabajar o prestar servicios, puede suscribir
una declaración jurada de asunción de responsabilidad voluntaria. Justamente aquí hay un decreto supremo que lo vamos a ver, donde justamente el trabajador firma voluntariamente de su concluir el trabajo sin mediar ningún tipo de presión. Las empresas que apliquen el tamizaje para COVID-19 en sus instituciones o insumos directamente adquiridos deben solicitar a la autoridad competente de su jurisdicción formar parte de la Red Nacional de Epidemiología en calidad de unidad informante o unidad notificante. Inmediatamente el caso es confirmado, se debe notificar inmediatamente al Centro Nacional de Epidemiología, Prevención y Control de Enfermedades a través del aplicativo especial para la vigilancia del COVID. Es un enlace que permite que cualquier caso confirmado sea comunicado en el plazo inmediato. Aquí tenemos un enlace donde justamente se habla de este reporte a través de un aplicativo para hacer el reporte respectivo del COVID-19. Antes de continuar con el protocolo del sector de industria, quiero justamente indicarles algo que es muy importante saber. Es respecto a la zona de control. En la zona de control, ya sea en la actividad minera, en la actividad de la construcción, en la actividad de la industria o cualquier actividad, los lineamientos sectoriales están unificados y coinciden que esta zona de control debe tener tres aspectos. El primer aspecto, la zona de previo control, donde justamente el trabajador ingresa a las instalaciones de la empresa, donde registra el control de temperatura, así como también llena la ficha de sintomatología del COVID-19. Seguidamente pasa a una zona de control de desinfección, donde justamente el trabajador hace uso en las instalaciones de lavado de manos, uso de las toallas descartables para secarse las manos y aplicarse el gel desinfectante o el alcohol desinfectante que tenga en una concentración del 70% a más, y posteriormente recién pasa a una zona de control de vestuario donde el trabajador se cambiará con la ropa de trabajo antes de ingresar a sus instalaciones de labor. Esto es al ingreso. Y a la salida, de igual manera, tiene que proceder de la misma manera mediante el control de temperatura, la zona de control para la desinfección y también la zona de control de vestuario para justamente, antes de retirarse, tiene que pasar por estos tres áreas para la zona de control de trabajo diario. Es así que en cada zona debe de establecerse, por ejemplo, el control de temperatura, la sintomatología, llenar la ficha de sintomatología del COVID, o así como también el trabajador tiene la obligación de manifestar y declarar cualquier malestar que pueda ser alusivo a tener la sintomatología o ser un caso sospechoso del COVID-19. También, como hemos mencionado, el uso del dispensador del gel, justamente para evitar el contacto de persona a persona. Estos dispositivos son de dosificación automática, justamente para evitar que existe una persona próxima al suministro del dispensador en gel automático, o ya sea ubicado en una pared o unas instancias próximas al ingreso o salida del área de trabajo. Bien, eso lo quería mostrar. Ahora, también un aspecto importante. Vamos a salir un ratito aquí. Aquí tengo unas, justamente, no sé si visualizan,
las señaléticas que se deben de instalar en el área de trabajo, indicando las zonas de desinfección. También no ingresar sin el control de temperatura previo al área de trabajo. También tenemos otra señalética de lavarse las manos un mínimo de 20 a 40 segundos. Posteriormente de aplicarse la solución desinfectante. El uso de mascarilla obligatoria, así como tiene la forma que debe de usarse la mascarilla, que debe cubrir tanto la nariz, así como también la boca. En este aspecto también tiene que ser una incidencia que el trabajador debe tener el rostro libre del vello facial, o libre de barba o bigote, justamente como parte del aseo de limpieza en el rostro. También otra señalética del uso obligatorio de gel. También lo que debe de establecerse es el distanciamiento social de 1.5 metros entre trabajador y trabajador. Y también debe indicarse en un lugar visible el aforo que debe contemplar la nueva área de trabajo, justamente reduciendo la capacidad a un 50%. Dentro de las formas para hacer el control de temperatura, obviamente, dada la cantidad y también el tiempo que debe de demorar este tipo de pruebas, se debe contar con un equipo, algo parecido a este, ¿no? Que es un termómetro digital, el cual por una acción de un disparo de un rayo infrarrojo a una proximidad del trabajador, va a determinar la temperatura corporal y cuál debe estar posteriormente registrada en una ficha diaria de todos los trabajadores, así como también al ingreso y a la salida del centro de trabajo. Ahora también, si existe un caso sospechoso donde justamente el trabajador manifiesta algún tipo de malestar, una prueba adicional a este tipo de condiciones mediante otro dispositivo también que tenemos por acá. Vendría a ser este aparatito que se llama, no sé si es un pulsioxímetro. Este pulsioxímetro justamente determinará la concentración de oxígeno en la sangre. Si el contenido es inferior a 90, indica algún caso de insuficiencia respiratoria o problemas asociados a un cuadro respiratorio o relacionados al COVID-19. Esto justamente también es un elemento de control que se debe tener en cuenta para hacer el monitoreo de la salud de los trabajadores en el día a día, al ingreso y salida de sus instalaciones o durante el trabajo que estén realizando. Bien, si es que, bueno, aquí hay una consulta que me indica quién es la persona que debe realizar. Es una consulta aquí, un participante, ¿quién es la persona que debe realizar este tipo de pruebas? ¿El supervisor, el encargado de limpieza, el gerente de la empresa, el residente? Bueno, para este tipo de casos que no han sido contemplados durante el desarrollo antes de esta pandemia, no existía un personal propiamente dicho para que haga el monitoreo o el triaje de signos vitales del trabajador. En este fin se tendrá que contratar a un personal especializado en salud o capacitar a una persona propiamente dicha para que realice este tipo de monitoreo de los trabajadores. Obviamente con el equipamiento y los CPPs apropiados para justamente evitar y prevenir cualquier tipo de contacto o contagio con algún tipo de caso o paciente del COVID-19. Bien, continuemos con el protocolo sectorial en el sector industria. Dado que existen múltiples industrias, quise tomar un protocolo sectorial que sea representativo de las industrias y me referí al que publicó el 14 de mayo del 2020 mediante resolución ministerial 156-2020 del Ministerio de Produce, que aprueba el protocolo sanitario
sectorial de la industria metalmecánica. Este protocolo tiene las siguientes disposiciones. En su ámbito de aplicación, es aplicado a las empresas manufactureras en metalmecánica que fabrican productos elaborados de metal, carrocerías para vehículos, automotrices, automotores, remolques, semirremolques, fabricación de muebles metálicos y los que operan en la reparación de productos elaborados de metal, incluyéndose los servicios de mantenimiento metalmecánico. Las disposiciones sanitarias más relevantes es que en la infraestructura y ambiente de trabajo se deben realizar las modificaciones o adecuaciones necesarias en la infraestructura y ambientes de trabajo de las plantas de fabricación a fin de facilitar la eficacia de las medidas de control sanitarias. Estas modificaciones deben considerar, por ejemplo, pero no limitarse a, eso es justamente una indicación importante, ¿no? Se considera, pero no se limita, ¿no? Aumentar la renovación de aire, ya sea de manera natural o forzada, principalmente en aquellas áreas de trabajo de las instalaciones donde exista mayor cantidad de trabajadores según la naturaleza de las operaciones. Disponer de los equipos, materiales, herramientas, vehículos, áreas de servicio y áreas de trabajo de forma tal que se cumpla con el distanciamiento que al menos 2 metros entre trabajadores. Disponer de un espacio o área aislada con puerta o bien ventilado para efectos de poder atender de manera ambulatoria a las personas que manifiestan síntomas de COVID-19 hasta su traslado a su domicilio o centro médico más cercano. Mantener los servicios higiénicos y vestuarios en las mejores condiciones de limpieza y operativas posibles. Del mismo modo, los sistemas de distribución y almacenamiento de agua potable según corresponda. Implementar políticas que minimicen o eviten el contacto del personal en las instalaciones con puertas, lavaderos, interruptores de luz, equipos de control, de asistencia, etc. Ante este tipo de casos, he visto mediante unos informativos que inclusive ahora se ha visto que en los ascensores que inicialmente se pulsaban con la mano, con los dedos, el piso que uno quería movilizarse, ahora estos pulsadores se han puesto a nivel de pie, o sea que uno con el pie puede pulsar el piso al cual quiere trasladarse, o también otro pulsador que está a nivel de pie para abrir o cerrar las puertas de los ascensores. Así como también, en vez de las perillas para abrir y cerrar las puertas, ahora se han puesto manijas que justamente con la acción del codo o el antebrazo flexionado uno puede abrir o puede cerrar las puertas o ventanas. Dentro de las disposiciones sanitarias para el sector industria, también se contempla implementar medidas de control rigurosas contra la prevención de la contaminación cruzada a lo largo de todo el flujo de procesamiento basado en una evaluación de riesgos. Establecer mecanismos que permitan a los colaboradores recordarles cada cierto tiempo la necesidad de lavado de manos, mediante obviamente avisos, ya sea visuales o también mensajes a través de altavoces. Los servicios proporcionados por terceros que implique el uso de equipos, materiales, vehículos y personal en las instalaciones de la empresa debe cumplir o exceder con las disposiciones sanitarias indicadas en el presente protocolo. También que se le hace los protocolos de industria también aplica al servicio de terceros. Para el caso de comedores o cafetines se tomarán las siguientes consideraciones: uso obligatorio de mascarilla, gorro y guante por parte del servicio de alimentación, desinfección obligatoria de cubiertos y menaje mediante concentraciones de agua y cloro o agua hirviendo, distancia mínima de 1 metro, desinfección de manos mediante lavado de agua y jabón, prohibición de compartir platos, vasos u otros objetos de uso personal en el comedor. Se dispondrá un punto de suministro de alcohol con una concentración de 70% a más. Al ingreso del comedor, para desinfección de manos, se establecerá turnos para su uso de las instalaciones propiamente dichas. Para el caso de transporte de personal se tomarán las siguientes consideraciones. El proveedor de transporte debe garantizar la desinfección de manos mediante el uso de alcohol, una concentración mayor al 70% de los trabajadores al momento de subir a la unidad de transporte.
Desinfectar las superficies de las unidades de sillas, barandas, puertas y demás superficies de sus vehículos con lejía doméstica diluida al 1% de lejía y 99% de agua, o con alcohol al 70% de concentración. Trasladar un aforo máximo de la mitad de su capacidad total. Una persona por cada 2 asientos. La empresa, en conjunto con el proveedor de transporte, realizará la desinfección de las unidades de transporte todos los días, para el cual se llenará y firmará un registro de desinfección, el cual debe ser portado por el transportista, entre otras disposiciones. Continuando con las disposiciones sanitarias. Para el control del personal de campo se tomarán las siguientes consideraciones. Se dispondrá de contenedores de agua y dispensador de jabón líquido permanentemente en todos los baños y lavaderos de la empresa, así como los elementos necesarios para un correcto secado de manos, como el uso de toallas desechables, máquinas secadoras, entre otros. De manera alternativa al jabón y agua, se podrá disponer de alcohol, una concentración mayor al 70%. En puntos estratégicos para su uso en la desinfección de manos, se recomienda el uso de vasos descartables o recipientes de uso estrictamente personal en la hidratación de trabajadores. Es así que el uso de botellas de agua descartables es uno que aplicaría en este caso. Para el control del personal de planta se tomará en cuenta las siguientes consideraciones. Uso obligatorio de mascarilla y guantes en la ejecución de sus actividades. Desinfección previa en todas las superficies a manipular. Que haya posibilidad de haber sido contaminado. Desinfección con agua y jabón posterior a la manipulación de instrumentos. Desinfección química de instrumentos antes de iniciar su uso. Hidratación del personal con vasos descartables y otros vasos propios del trabajador. Sobre las medidas para el control de almacenes se tomarán las siguientes consideraciones. Se restringe el ingreso de personal con sintomatología COVID-19, lavado de manos, desinfección con alcohol mayor al 70% y o agua diluida de 99% de agua y 1% de lejía, o el alcohol al 70%. Se respetará el metro de distancia como mínimo entre los trabajadores. De ser el caso, considerar la posibilidad de realizar cambios de turno y descansos escalonados. El personal de estiba debe usar obligatoriamente guantes que corresponda según el producto a estibar, mascarillas y lentes antipar. El personal para estas actividades usará un uniforme, el cual tendrá que cambiar por ropa limpia al culminar su trabajo en los sitios establecidos por la empresa, vestuarios, baños, entre otros. Luego se retirará a su domicilio. Para el control en zonas administrativas se tomarán las siguientes consideraciones. Trabajo solo con personal cuya presencia física es indispensable. Considerar el teletrabajo. Prohibición de realización de reuniones con más personas del que permite el espacio disponible para mantener la distancia mínima de 1 metro. Desinfección de manos mediante el lavado con agua y jabón, así como también disposición en puntos de desinfección con el alcohol al 70%. Bueno, como ustedes ven, aquí tenemos hace mucho hincapié en lo que es la limpieza y desinfección en todas las actividades, en todas las áreas, antes de, durante y después de las actividades propiamente dichas de cada trabajador, haciendo una incidencia en el uso del agua y jabón, si de ser el caso contrario del gel o alcohol al 70%. Y aquí hay una cosa importante en la cosa de limpieza y desinfección. No se permite desinfectar a las personas haciendo uso de los llamados túneles de desinfección, debido a que
representan un riesgo a la salud de las personas por exposición a la piel y mucosas a productos desinfectantes. Se ha visto que en muchos lugares se han puesto estas cabinas de desinfección, las cuales no son los más apropiados, ¿no?, para este caso. El empleador deberá definir los registros necesarios para evidenciar la limpieza y desinfección en el lugar de trabajo, así como áreas comunes. Los productos de limpieza y desinfección deberán mostrar su idoneidad y eficacia. Es así que los productos que se usen o que la empresa disponga a utilizar deben ser comprados por una empresa debidamente constituida, y así como también que los productos que oferta y venda deben de tener su respectivo registro sanitario, así como también sus especificaciones técnicas, forma de uso, almacenamiento, así como también su etiqueta HMIS, para justamente poderlo utilizar y tener registrado sus especificaciones del producto antes de utilizarlos en la actividad propiamente dicha. Un momentito que tenemos una invitación. En el control operativo, el empleador identificará a los trabajadores considerados como grupo de riesgo frente al COVID-19. Este grupo de trabajadores no deberá participar de las labores que implique un contacto físico con las personas. Se mantendrán en cuarentena domiciliaria hasta el término de emergencia sanitaria nacional, establecido por el Gobierno del Decreto Supremo 08/2020, Ministerio de Salud, realizando teletrabajo o trabajo remoto, sujeto al estricto seguimiento clínico a distancia por su empleador. Su regreso al trabajo se realizará con el informe del médico ocupacional correspondiente. Estos criterios pueden actualizarse en base a la evidencia de la morbilidad que modifiquen los factores de riesgo. Se deberá contar con un plan de seguimiento clínico hechos para estos trabajadores que tienen riesgo de salud. Promover que el personal, trabajador y terceros eviten el uso de los medios de transporte masivos cuando se dirijan al y desde el centro de trabajo a sus domicilios. Todo traslado se realizará dentro de los horarios establecidos por la autoridad y en estricto cumplimiento de las medidas dadas por el gobierno. La empresa debe definir la documentación y registros necesarios para evidenciar el cumplimiento del protocolo y al mismo tiempo permitir la trazabilidad de las operaciones asociadas a los controles preventivos del COVID-19. En el proceso productivo aquí también hay dos aspectos a considerar, pero aquí tenemos unas consultas en el chat. ¿Qué les parece que terminando esta parte, que son 2 o 3 láminas más, posteriormente hago la respuesta en el chat? En el proceso productivo tenemos dos aspectos: recepción, almacenamiento y despacho de productos terminados. Se deberá programar la recepción y despacho de los materiales y productos terminados de forma que no genere aglomeración de personas. Definir una política de devoluciones de materiales y productos terminados en caso aplique, considerando el riesgo de contaminación cruzada durante la operación. En el despacho del producto terminado, el conductor del vehículo únicamente está designado para ese rol, no pudiendo desarrollar labores de carga y o descarga de los materiales que transporta. 2. Habilitación y fabricación. En aquellas etapas donde se presente mayor interacción entre los trabajadores, ya sea por el número de trabajadores o actividades repetitivas que demande, dicha interacción entre los trabajadores se deberá disponer de medidas más rigurosas, tales como, pero no limitándose al incremento de la ventilación, mayor frecuencia de limpieza y desinfección, equipos o máquinas para uso de un solo trabajador, mayor protección por parte de los EPPs usados, toma de temperatura durante la jornada laboral, etc. Acciones ante un caso de persona con COVID. El empleador deberá establecer un medio de contacto entre los trabajadores y el profesional de enfermería, medicina ocupacional
o el que a sus veces haga el reporte temprano de sintomatología en el centro de trabajo. Si se confirma que un trabajador es infectado por el COVID-19, los empleadores deberán informar al resto de los trabajadores de su posible exposición al COVID-19 en el lugar de trabajo, pero respetando la confidencialidad del empleador, el empleado enfermo. Establecer el seguimiento clínico a distancia por parte del profesional de enfermería, medicina ocupacional o el que haga sus veces de los casos positivos del COVID-19. Es claro, ya que si encuentra un trabajador que tiene los síntomas o la sintomatología COVID-19, inmediatamente se debe invitar a un aislamiento y observación en el centro de trabajo, así como también ver en una entrevista personal y reservada con qué trabajador estuvo en contacto o por qué áreas estuvo transitando, para que justamente se tome acciones respecto a este tipo de áreas, se proceda a su inmediata limpieza y desinfección, así como también con los trabajadores que tuvo en contacto con las herramientas también que estuvo manipulando, se procedan también a hacer un cuadro de limpieza y desinfección. Y posteriormente el trabajador, según sea el caso, derivarlo a su casa para cuarentena o, si las condiciones así lo ameritan, ser trasladado a un centro de salud, según sea el caso. Bien, dentro de la resolución ministerial 157/2020 de Produce, establece disposiciones para el reinicio de actividades. En ese sentido se discute lo siguiente. Hay una serie de disposiciones que debemos tener en cuenta para que justamente se tomen en cuenta en lo que son reinicio de actividades en el sector industria. Un momentito, vamos a responder con una consulta. Y vamos a ver el chat. Bueno, aquí tengo una consulta de un participante. En el caso de los interruptores, se recomienda el uso de dispositivos o sensores de movimiento. Bueno, no solamente de este tipo de dispositivos, sino también puede haber un centro de control o un centro de operaciones o de mando, donde desde ahí se puedan encender los interruptores de luz de todas las instalaciones de la empresa sin que exista la posibilidad de que uno pueda, mediante un pulsador manual, encenderlas, o como también diga acá el estudiante José Díaz, que se debe de usar un sensor de movimiento, lo cual sería también una reingeniería o un cambio de dispositivos de manual a este sensor automático para que justamente al menor movimiento, ya sea en instalaciones de uso común, se puedan encender las luces que están iluminando el área respectiva. Es un aporte más que todo de cambio de tecnologías. Bien. Esta resolución de 157 Produce establece estos criterios que vamos a mencionarlos para tenerlos muy en cuenta. El criterio de focalización territorial tiene una condición de empresa formal inscrita en la SUNAR y debe contar con la licencia de funcionamiento y contar con flujo activo y habido, facturar ventas anuales mayores a 50 UITs en promedio mensual, contar con más de 3 trabajadores en planilla. 2. Criterios internos de mitigación de riesgos por regiones, minimizando el número de actores en regiones con altos niveles de índice de contagio, especialmente en la zona de Lima y Callao, minimizando el número de actores en distritos con altos niveles de índice de contagio. En Lima, justamente, unos sectores donde más se ha generado la propagación y contagio son estos de San Juan de Lurigancho, La Victoria y también por la zona de Comas, ¿no? Donde justamente hay mayor concentración de personas, también donde hay áreas establecidas por la industria y manufactura propiamente dicha. Entonces, aprobación sectorial. La aprobación sectorial especifica la reanudación de actividades que está a cargo del despacho del viceministro de la MIPE e Industria y se emite en un plazo de un día calendario una vez mostrada la respectiva documentación, contada a partir de la presentación de su solicitud, mediante
medios físicos, electrónicos o digitales. 4. La fecha de inicio de actividades. La fecha de inicio de actividades es el día calendario siguiente a la fecha de registro del plan para la vigilancia, prevención y control del COVID-19 en el trabajo, en el Sistema Integrado para COVID-19, el SICOVID, del Ministerio de Salud. Supuestos obligatorios para informar incidencias, sospechas de sintomatología COVID-19 es mediante el registro de temperatura corporal mayor a 37.5 o confirmación de algún infectado conforme lo establezca su plan de vigilancia, prevención y control de COVID-19 en el trabajo. Esta parte creo que está bastante clara. Bien, ahora quiero esta parte hacer un intermedio de reflexión, justamente, ya que estamos por culminar aproximadamente más de 100, si no me equivoco, son 108 días o 110 días de estado de emergencia, de cuarentena, de aislamiento social, de restricciones de nuestras libertades ciudadanas, de unos horarios para toque de queda donde está tremendamente prohibido salir de nuestras viviendas. Y justamente tenemos de esta lección algo que sacar. Así que tenemos justamente ser un poco reflexivos. Esto lo vamos a ver, creo, también al final. Creo que darles aquí un pequeño, una luz para que ustedes vayamos pensando respecto a quién quiero ser durante el COVID-19, ¿no? Si quiero permanecer en una zona de miedo, o quiero permanecer en una zona de aprendizaje, o quiero estar en una zona de crecimiento, ya que justamente si es que tenemos este tipo de condiciones de pandemia donde la humanidad se ve afectada por un riesgo biológico invisible de un tamaño microscópico, el cual al ser humano, que es justamente el hacedor, creador y ejecutor en la tierra, que está sobre las demás especies, tanto animales y demás especies vivas, ha sido afectado por un ser, un virus, si podemos llamarlo así, un virus, un ser insignificante que ha puesto en zozobra a la salud, que ha puesto en zozobra a las actividades económicas, inclusive ha detenido y paralizado todo tipo de actividades económicas, así como también nos ha relegado a nuestras viviendas. Como ustedes habrán visto que en las etapas del estado de emergencia, las calles, los centros comerciales, las plazas públicas están completamente vacías. Nos ha replegado a nuestras viviendas. O sea, nos ha tenido un estado de zona, podríamos llamarlo una zona de miedo, ¿no? Pero en esta zona de miedo hemos tenido que aprender algo para justamente volver a salir hacia adelante o reiniciar nuestras actividades y solamente empezar con una zona de crecimiento, ¿no? Tenemos que sacar una lección aprendida y justamente qué mejor que la bioseguridad y el cuidado de la persona y el cuidado de los demás nos deje un camino a seguir de ahora en adelante, ¿no? Respetemos el medio ambiente, respetemos la naturaleza, ya que en ese estado de pandemia se vio reflejado que el medio ambiente se comenzó como a recuperarse de la contaminación que estaba siendo presente por la actividad propia del ser humano en sus diferentes aspectos. También es interesante reflexionar que mientras no se encuentre una vacuna que pueda ser la barrera para evitar este contagio y evitar este mal, tengamos que tener buenas prácticas de limpieza, así como también buenas prácticas de desinfección y bioseguridad. Hay una noticia donde hacen referencia al país de Suiza, que está, creo, ocupando el primer lugar, porque tiene un bajo índice de contagio y también un bajo índice de muertes por COVID-19, ya que la población, más que por misma disposición del Estado, asumieron conscientemente y responsablemente cumplir
todos los protocolos de seguridad, de bioseguridad y sobre todo de aislamiento social, por el respeto no solo con su persona, sino por el respeto y cuidar hacia los demás, ¿no? Eso justamente es un acto humano que nos debe también hacer partícipes, ya que nosotros también nos debemos a los demás y también nuestra sociedad es parte, nosotros somos parte de esta sociedad. Bien dicho esta reflexión, vamos a hacer un pequeño intermedio antes de continuar con la siguiente presentación. ¿Qué va a pasar ahora que los planes ya se han establecido, que los planes ya se han ejecutado y sobre todo que estos planes ya están siendo aplicados a las empresas? Pues bien, ahora vamos a hablar de un aspecto muy importante. Las empresas ya han hecho su protocolo, las empresas ya han establecido, ya les han aprobado sus lineamientos, les han aprobado su plan, lo han elaborado debidamente, cumpliendo los requerimientos de vigilancia, prevención y control del COVID-19 en el trabajo, han sido aprobados, lo han inscrito en el SICOVID del MINSA. ¿Y qué sucede ahora? Bien, existe el protocolo sobre el ejercicio de la inspección del trabajo durante la emergencia sanitaria. Esto es por resolución de Superintendencia 089-2020, SUNAFIL, del 16 de junio. Recientemente ha sido aprobado y promulgado este protocolo, donde justamente están los lineamientos para el ejercicio de la inspección del trabajo durante la emergencia sanitaria nacional. Esto aplica a todos los sectores, llámese construcción, llámese minería, llámese industria, llámese restaurantes, llámese turismo, comercio, etcétera, etcétera. Esta resolución, denominado Protocolo sobre el ejercicio de la inspección del trabajo dentro del marco del declaratorio de emergencia por las graves circunstancias que afectan las actividades laborales y económicas a consecuencia del coronavirus COVID-19 en el territorio nacional. Sus principales disposiciones son las siguientes. Los integrantes del sistema de inspección del trabajo, que en adelante se llamará SIT, ejercen sus funciones de manera virtual y presencial restringida, por lo cual se privilegia su accionar fiscalizador, orientador y de asesoría técnica mediante el uso de tecnologías de la información y comunicaciones, tales como llamadas telefónicas, correos electrónicos, WhatsApp, grabación de videoconferencias, cartas, entre otros, a fin de evitar el contagio del COVID-19 ante una presencia física en las instalaciones de la empresa. El SIT también priorizará el ejercicio de sus facultades en los siguientes casos: accidentes de trabajo seguidos de muerte, verificación de hechos de despidos arbitrarios, verificación de hechos sobre suspensión perfecta de labores prevista por el decreto de urgencia 038/2020, liquidación o pago de beneficios sociales que podrán incluir los conceptos de gratificación, bonificación, CTS y vacaciones de acuerdo al régimen laboral que corresponda, el pago de remuneraciones. El SIT priorizará el ejercicio de sus facultades en los casos siguientes: A. Accidente de trabajo seguido de muerte. Verificación de la contratación de la póliza de seguro de vida en beneficio del trabajador a partir del inicio de su relación laboral, de conformidad con lo establecido en el decreto ley 688, donde justamente establece la ley de consolidación de beneficios sociales, así como normas modificatorias y complementarias. La prestación laboral para los empleadores que desarrollan la actividad, que desarrollan la producción de bienes o brindan servicios esenciales, así como actividades no esenciales o adicionales no autorizadas o se encuentren comprendidas en la reanudación de labores en concordancia con la fase de reanudación de actividades correspondiente durante el plazo de vigencia de la declaratoria de estado de emergencia nacional y emergencia sanitaria. Es de entender, haciendo la referencia a que este estado de emergencia culmina o está hasta el día 30 de junio, así como también la emergencia sanitaria declarada en la primera semana de marzo era por 90 días.
Verificación de la declaración jurada de asunción de responsabilidad voluntaria de conformidad con lo establecido en el Decreto Supremo 083-2020 del 10 de mayo, así como la Resolución Ministerial 099-2020-TR del 27 de mayo, lo que incluye el procedimiento previo al trámite de declaración jurada. Esta declaración jurada, vamos a mostrarla. Vamos a dejar de compartir un momento esta pantalla.